Bueno, hola. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en la presentación de la biografía política de Ignacio Zaragoza, soldado de la libertad 1829-1862, de Sergio Rosas Salas, que nos acompañan esta tarde. Y tenemos tres presentadoras, todas vinculadas con el tema, con el personaje e incluso con el autor. Entonces, nos interesaba mucho una visión complementaria, digamos, entre las especialistas que van a comentar esta obra. Entonces, bueno, agradezco a Paola Morán Neiva, que tiene también una biografía de Zaragoza, a Rebeca Villalobos Álvarez, muy querida autora de Grano de Sal, y a Erika Pani, esperamos que próximamente una autora de hoy le decía que con cierto celo por causa de Paola Morán del siglo XXI. Pero bueno, entonces, sin más, entonces vamos a darle la palabra primero a Paola, luego a Rebeca, luego a Erika y finalmente a Sergio. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos. Sí, creo que si lo vamos a grabar nos vamos a ver. Sí, para que se suene bien. Pues buenas tardes. Ya estuvimos haciendo ciertos adelantos sobre lo que vamos a comentar aquí en la presentación, pero yo quiero empezar con los agradecimientos. Quiero agradecerle a Tomás Granados, que me acercó la obra de Sergio Rosas y que me hizo volver al siglo XIX y a Ignacio Zaragoza, que es un personaje a quien admiro un poco por lo que dice Sergio, ya ahora les contaré, ¿no? Y además, pues me invita a esta mesa de grupo. Ya también les comentaba que yo a Erika Pani la conocí desde mi tesis, pero después pues fue mi autora en Fondo de Cultura, y además no solo es una autora reconocida, sino una profesora en todo el sentido de la palabra, una maestra generosa que comparte el conocimiento. Entonces es un lujo estar en la mesa con ella y por supuesto con Rebeca. Me da muchísimo gusto estar aquí. Como editora y divulgadora de historia, siempre he creído en la biografía. Entonces ya empezamos bien. Es un género, ya me gustó el libro. Es un género que te permite conocer el relato de una vida, y es una lupa de la época en la que esa vida ocurrió. La etapa histórica se vuelve concreta y las fechas y los eventos abstractos se vuelven, pues eso, concretos, cercanos cuando empiezas a estudiar el personaje. La historia oficial tiende a simplificar, a decir el progreso, la crisis, los liberales, ¿no? La dictadura, y una biografía expone esas grietas a través de un personaje, ¿no? Porque las vidas de las personas, como dice John Edel, un gran biógrafo, es que pues, somos mosaicos, estamos hechos de mosaicos. Entonces puedes ver los matices. Conecta lo macro con lo micro y eso hace Sergio Rosas en este libro. Te permite también explicar el contexto, no solo con datos sueltos, sino mostrando cómo esas fuerzas históricas, sociales, políticas empujan, modifican, transforman al personaje. Todo esto lo platicaba mucho y también, digamos, aprendí mucho de Paul Gardner. Hablábamos ahora con Erika Pani, que los ingleses pues, tienen una afición por la biografía y por escribir bien. Paul Gardner, que murió hace unos meses, en febrero, es el gran biógrafo de Porfirio Díaz y era editor de una serie que yo siempre admiré mucho, Profiles in Power, de Routledge, ¿no? Donde está el Juárez de Ryan Hamlin, ¿no? Así que bueno, pues está bonito recordarlo. Pero bueno, ya hace más de 20 años, cuando escribí esta biografía de Zaragoza, me tocó seleccionar a dos personajes. Tuve la fortuna de ser parte del equipo de editores y divulgadores de la historia que hizo grandes personajes de la historia de México, y seleccioné Lucas Alamán, por ser nombre de instituciones, y bueno, parte del conservadurismo, y era mi tesis, y a Ignacio Zaragoza por algo de lo que dice Sergio Rosas. O sea, tenía la curiosidad de este personaje, y cito lo que dice Sergio, que en sus escasos 33 años de vida había sido un militar
militar sin errores, un liberal sin dudas, un ciudadano ejemplar que había preferido la causa republicana y la patria por encima de la familia, incluso de la vida. Y obviamente también era un ganador, ¿no? Nos dio un día de gloria el 5 de mayo, claro que es el héroe indiscutible, ¿no? Siempre me intrigó, y eso me hace falta en esta biografía, eso sí, la vida privada. O sea, se casa por poder, que eso pues era el estilo de la época, podías casarte por poder, pero deja a la pobre Rafaela pues, en el hecho de el 5 de mayo. Pero bueno, y ya me decía, ya lo comentábamos también hace un ratito con Sergio, que yo hice esta biografía, la cual le agradezco que me haya dicho que salta divulgación, pero yo creo que él va más allá, porque justamente lo que quiere descubrir es a ese personaje, a ese hombre político, militar, que queda bajo la sombra de él. Y bueno, los especialistas hablarán del libro, pero yo solo quiero hablar de algunos puntos que descubrí en el libro y que me gustan mucho. El mito versus el hombre histórico, ¿no? Sergio Rosas lo hace muy bien. Nos dice: el 11 de septiembre de 1862, Juárez declara a Zaragoza benemérito de la patria en grave dolor por la victoria del 5 de mayo, y desde entonces pues, se convierte en el arquetipo nacional. La imagen pública lo fija en estatuas, calles, escuelas. Es el general que derrotó al ejército francés. Pero esa leyenda oculta a Zaragoza real, ¿no? Al complejo, al político. Y el libro lo recupera. Otro de los aciertos pues, son los objetivos y el enfoque de la investigación. De Sergio reconstruye la trayectoria de Zaragoza del 54 al 62, enfatizando su vida pública, política y militar. No es una biografía tradicional, sino un estudio desde la historia política de la reforma liberal, basada en archivos inéditos, fuentes primarias y secundarias y la historiografía reciente. Y además, ¿no? Pues justamente Sergio, a través de Zaragoza, nos habla de ese liberalismo que está fracturado también, que no es uno solo, y cómo cambia. Y lo que más me gusta es el contexto historiográfico. El trabajo dialoga con la renovación historiográfica de la reforma y con la nueva historia militar, apoyada en archivos como la Sedena, el AGN, la Benson Library y la prensa de la época. Y yo creo que esta es una gran diferencia de las otras 7 biografías de Zaragoza que se han escrito, y que además las analiza también, no se le pierde el ojo. Así que bueno, le agradezco a Sergio contarme o descubrirme a este liberal carismático, con un carisma un poco distinto. No es que fuera un hombre guapo y simpático, sino que sabía hacer alianzas y bueno, además hacer una estrategia militar. Muchísimas gracias por este nuevo enfoque del personaje. Me parece que es importante publicar estas biografías de personajes tan sonados y tan tocados en nuestra historia mexicana. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a quienes nos acompañan, sobre todo, pese al tráfico y el clima. Y bueno, muchísimas gracias una vez más a Tomás por hacerme partícipe de todo lo que Grano de Sal hace, que yo siento que todo está bien, más que bien. Me da un gusto enorme estar sentada aquí presentando este libro, primero porque no tenía el gusto de conocer a Sergio. Segundo, porque yo soy muy fan de las biografías, o sea, más allá de, es una cosa que ocurría antes de que yo supiera que me iba a dedicar a la historia, o sea, es una cosa curiosa. Siempre me han gustado mucho las biografías y esta en particular la he disfrutado muchísimo. Fue un libro increíblemente fácil de leer, no solo porque es ligerísimo, de veras hay que insistir en esto, pero no sigue siendo una de esas editoriales para llevar a todo, o sea, los libros son bellos, tienen unas portadas magníficas, las mejores portadas que hay en el mercado, desde luego, son ligeros, hay un cuidado de la edición que no vemos ya con frecuencia,
sobre todo en libros, digamos, de corte académico, universitario, o sea que sufren mucho, padecen en algunos casos, no en todos, por supuesto, esta es una gratísima excepción por los programas editoriales. Entonces, primero quería decir eso, lo he dicho muchas veces, pero creo que nunca sobra reiterarlo, es una gran editorial para la prosa académica y para la buena prosa académica. Entonces esto quería agradecerlo en primerísimo lugar. En segundo, bueno, agradecer también colocarme en esta efectivamente mesa de lujo. Voy a dejar que Erika diga todo lo que se tiene que decir realmente del siglo XIX y voy a asumir que estoy aquí, me doy ese permiso, no me lo pidió Tomás, pero pues me lo doy yo a mi modo. Voy a asumir que estoy aquí porque, por una razón medio curiosa, que es que puede que, al menos yo creo que sí, mi perspectiva como una lectora a la que le gustan las biografías, pero como alguien que ha escrito una biografía medio rara, medio particular, o sea, yo creo que las biografías póstumas también son biografías en un sentido extraño, pero lo son. Finalmente, lo que los personajes históricos, aquello en lo que se transforman después de sus vidas, inevitablemente condiciona ese ser de carne y hueso que en tantos sentidos nos es inescrutable a pesar de nuestros esfuerzos. Yo escribí una biografía póstuma y eso me hace mirar este libro desde ese sitio y lo agradezco muchísimo. O sea, disfruté muchísimo una biografía de un hombre de carne y hueso sumido en medio de la coyuntura, digamos. Disfruté muchísimo esa parte, pero disfruté todavía más que, siendo una biografía de un hombre de carne y hueso, llevara tan a cuestas, que cargara de manera tan elegante, tan solvente, algo que es absolutamente incuestionable, y es que no habría una biografía de un hombre de carne y hueso si no hubiera una figura heroica. Y de eso, aunque uno tenga toda la intención, no solo legítima, sino deseable y exigida en el ámbito académico, de buscar más allá del heroísmo, más allá de los mitos civiles y de los panteones cívicos, tenemos la exigencia de buscar algo más allá, incluso más allá del individuo, pero sería realmente ingenuo pensar que todo eso otro no pesa. Y me parece que este libro lo maneja muy bien, lo maneja increíblemente bien, algo que no es fácil. Yo cuando escribí mi propio libro dije algo que he repetido hasta el cansancio, que es que nunca hay que confundir a los hombres o las mujeres con los héroes y las heroínas. Son dos sujetos perfectamente biografiables, pero dos distintos. Y de hecho algo increíble, ahora se parecen, son perfectamente comparables. Por ejemplo, algo hermoso del libro de Sergio de Ignacio Zaragoza son esos momentos en los que explícitamente se dice, pero lo hace ver a lo largo del texto, que Zaragoza, congruente como fue, por ejemplo, con su ideario, pero que es pues muchas personas a la vez, como lo somos todos, ¿no? O sea, somos uno y a la vez todos esos que fuimos. Y con las figuras heroicas pasa un poco lo mismo, o sea, digamos, la pretendida unidad del personaje es solo aparente. Entonces, desdoblar al, digamos, hombre de carne y hueso de esta manera me pareció acertadísimo, sin ignorar, digamos, el peso de la historia cívica y de la memoria liberal digamos, en la consecución de esa tarea. Yo quiero hablar fundamentalmente de tres cosas. Quiero hablar de los aciertos, porque de verdad los veo muchísimo, del libro de Sergio en la autobiografía, o sea, la parte del libro que más disfruté en ese sentido. Debo decir que yo también extrañé un poco la parte íntima, sin duda, sí, sin duda, obviamente no quiero saber más, pero incluso en eso creo que es un gran acierto, porque nos deja con una tremenda curiosidad, y eso es algo que los héroes no hacen, y eso me gustó. O sea, los héroes no nos dejan con mucha curiosidad, nos avasallan, nos dan una flojera infinita, pero no generan curiosidad, cosa que los personajes construidos de este modo sí. Entonces, esa parte, digamos, sí es un reclamo, pero a la vez me lo pongo de tarea. Quiero hablar un poco de la parte, insisto, del libro que me parece más atractiva en términos de biografía, y quiero hablar de dos cuestiones más
aunque sea brevemente, que llamaron poderosamente mi atención, porque creo que a través justo de la reconstrucción de la vida de un personaje en particular, esta obra nos permite asomarnos a un mundo que es finalmente digamos, la virtud de la biografía histórica desde mi punto de vista, de la biografía histórica académica. O sea, la virtud del género biográfico como tal es hacer que un personaje de carne y hueso viva para nosotros y esté ahí enfrente de nosotros. Eso es la virtud del género en tanto género. Pero la virtud de una biografía histórica hecha desde la academia, a mi juicio, es otra, o tiene que ver con otra cosa, que es a través del personaje uno se asoma a una realidad muchísimo más compleja. Y yo creo que este libro lo hace, y lo hace a través de dos cuestiones. Ahorita solo las menciono, un poquito más adelante las desarrollo un poco. Una es esta idea de la cultura militar, digamos, lo voy a poner así. Creo que Sergio no usa el término propiamente cultura militar, pero habla de eso todo el tiempo. La cultura militar como agente, digamos, nacionalizador. No solo al ejército, que desde luego el ejército, los cuerpos militares, el gobierno y su alianza con el ejército, o una facción política que en alianza con el ejército se vuelve gobierno o consolida su estatus como gobierno. No, pero me refiero a la cultura liberal que, por ejemplo, le permite a Sergio hablar del ideario de Zaragoza a través de expresiones como soldado liberal, que es suya, es propia de Zaragoza, quiero decir, o esta noción de los ciudadanos armados, ¿no? Como algo que afecta no solo la labor del militar como tal, sino la vida en la que se sumen las sociedades en un momento tan álgido como este de la guerra civil y luego la intervención. Y el otro asunto del que quiero hablar, es extraño que lo voy a mencionar hasta el final, pero es que creo que eso es un poco la secuencia del libro, es el carisma. Es más explícito el problema del carisma en la introducción, está increíblemente bien trabajado en la introducción y desde luego referido otra vez en las conclusiones, y tejido, digamos, muy sutilmente a lo largo de todo el texto. Para mí es una de las claves del libro, la construcción de una idea de carisma que desde luego está, digamos, abreva en otras propuestas, Aaron Bell, en fin, hay una serie de autores citados por Sergio, pero que me parece que tiene su dosis de originalidad, en la medida en la que Sergio, como otros, ubica el carisma no como una cualidad del personaje en sí, sino como algo que se construye alrededor del personaje. Pero me dio a mí la impresión de que la forma de trabajar eso no era mostrarnos tanto las opiniones de otros sobre Zaragoza, sino el lugar que ocupa Zaragoza en una red más amplia de intereses, de complicidades y de ideas políticas. Y eso me pareció increíblemente interesante y muy complementario con mi propia idea del problema, del fenómeno del carisma, que desde luego es un tema vigentísimo. O sea, que vuelve a los políticos o a los militares imanes, o sea, imanes de la sociedad, ¿no? Sin lo cual hacer del poder una realidad que moviliza personas es increíblemente difícil. Respecto a la cuestión del género, bueno, es evidente, es un muy buen libro, o sea, en el sentido de que se deja leer muy bien, la secuencia es perfecta, se teje cuidadosamente, se lee fácil como una biografía. Una biografía no debe costar tanto trabajo, o sea, porque tiene una lógica natural, que es la lógica de la vida del personaje, ¿no? Y yo creo que este libro se deja leer muy bien en ese sentido. Mi otra biografía, o sea, mi biografía histórica favorita por encima de todas las cosas, es iba a decir el Cats de Pancho Villa. Es Pancho Villa de Cats, pero no es fácil. No es fácil de leer porque en realidad no es una biografía, es una historia social del villismo. Entonces, digamos, quiero destacar esto porque esta sí me parece, en términos de género, sin hablar de lo demás, una muy buena biografía. Se lee fácil, se entiende fácil. Y decirlo es fácil, pero hacerlo para nada lo es, porque tiene un robustísimo
cuerpo de investigación muy difícil de integrar desde mi punto de vista en un libro de tan fácil lectura. O sea, integrar esa cantidad de información, ahora lo mencionaba, ahora de archivos tan disímiles, cosas nuevas. O sea, la tentación es ponerte a hablar de los documentos y a dialogar en exceso con el entorno académico, y no, o sea, Sergio no cae en la trampa, no cae en tentación académica y cumple con su función, yo creo, literaria en el mejor sentido posible. Lo digo, de verdad creo que hacen falta libros así. Esto lo noto yo, bueno, insisto, en la facilidad con la cual se trama el libro. O sea, va avanzando con rapidez, con agilidad, con una secuencia clara, pero no monótona. Eso me dio muchísimo gusto. Y en esa medida creo que hay como dos grandes secciones. Esta de la formación del liderazgo regional, que es, creo, la que nos permite asomarnos a un mundo del siglo XIX, a una realidad política del siglo XIX que tal vez no todo el tiempo es tan destacada, y como que no es fácil de reconfigurar a partir de un solo personaje. Eso en los primeros 3 capítulos es muy interesante. Me gusta mucho cómo arranca la biografía en ese sentido. Me encanta el concepto de frontera o toda la problemática alrededor de la idea de frontera, de este norteño, ¿no? que vive en esa franja movible, que además hoy sigue siendo un polo de discusión perenne. Entonces, esos primeros 3 libros para los que, primeros 3 capítulos para los potenciales lectores de este libro son, a mi juicio, deliciosos, ¿no? O sea, y además son, desde luego, los que hablan más de ese Zaragoza que casi no conoce nadie, ¿no? O sea, que desde luego no está en las monografías, no te lo imaginas así, no está ni siquiera en la literatura académica más consultada, ¿no? Sobre el personaje o sobre el periodo. Entonces, nuestro entendimiento, digamos, de este general en jefe del ejército de Oriente durante la intervención francesa, porque ese es Zaragoza, gana muchísimo al revisarse a la luz de sus labores como el soldado del ejército restaurador del norte, ¿no? Su etapa, digamos, vidaurrista, anclada a la cultura fronteriza, a los valores del autonomismo, de la defensa de la región, yo creo que proyectan una merecidísima complejidad a un personaje que, como de hecho van a relatar muy bien los siguientes capítulos, más bien asociamos a la defensa de la soberanía nacional, ¿no? A una escala nacional, su cercanía con Juárez, etcétera, etcétera. Este es como el otro personaje que casi siempre se nos oculta y esto es importante decirlo porque yo estoy marcando como este quiebre entre los primeros 3 capítulos y los que siguen, pero en realidad la confección es gradual. O sea, uno no nota el corte hasta que no terminas de leer el libro y haces como que la reflexión. De tal modo que a partir del capítulo 4 lo que vamos a observar en la biografía es como la transformación del ideario de ese personaje en una extraña paradoja, porque ciertamente esto lo dice en varios momentos Sergio, él no cambia tanto, ¿no? Su ideario, hay elementos, hay principios en su ideario político que permanecen, pero cambia su lugar en el espectro político y militar, y en esa medida cambia el impacto de todas sus convicciones políticas. El segundo asunto, esto de la cultura militar como agente nacionalizador, es mi parte favorita. O sea, bueno, a lo mejor les suena por lo que estoy haciendo ahorita, seguro. Eso es bonito, ¿no? Uno siempre quiere llevar a cabo su molino y lograrlo es precioso. Me encantó esta mirada. Es algo que se dice mucho, desde luego no es nuevo, obviamente, ni en teoría del nacionalismo, ni en historia del nacionalismo. O sea, no hay estados-naciones sin la concepción de un ejército que defiende las fronteras, sin la idea de frontera claramente limitada, en fin. O sea, el asunto es que estas, entre comillas, obviedades no siempre se trasladan o se cristalizan en historias concretas, en datos, fenómenos, espacios precisos, ¿no? Y como dije hace rato, estas dos nociones, el ciudadano armado y el soldado liberal, son buenísimas para hacernos ver hasta qué punto, insisto, la cultura militar, que a
mi juicio, yo no soy especialista en eso, ni mucho menos, pero me atrevo a decirlo. O sea, la cultura militar, que para mí sería la conjugación de todas esas cosas, nos lo presenta, pues sí, de carne y hueso, ¿no? O sea, concretamente, ¿qué fenómenos, qué factores, qué episodios permiten que la vida de la gente en armas se convierta en gente que viene del norte, que no conoce a los que están en el sur? O sea, no, porque efectivamente ya lo dijo Anderson, a quien es obviamente citado en el texto, ya lo dijo todo el mundo, las naciones son comunidades imaginadas, todo esto que ya sabemos, ¿no? Bueno, sí, pero justo por eso, ¿por qué se hace en realidad? ¿De qué manera se hace en realidad? Y la trayectoria de Zaragoza como soldado liberal primero, pasando por todo, como ciudadano armado, como político, como general, como coronel, expresa eso. Expresa la posibilidad de que un clase mediero del norte, que no tenía ninguna relación con el centro de México, atraviese su propia vida, es pues la muestra de ese agente nacionalizador. Cómo se traslada de este, insisto, como regionalismo vidaurrista en términos políticos y también militares. ¿Para qué se hace militar? Para defender a sus propias comunidades, hasta convertirse en el general, pues no sé si favorito de Juárez, pero sí, o sea, el más leal, desde luego, ¿no? En ese sentido. Me parece a mí que eso es un aspecto, insisto, interesantísimo del texto, y que, digamos, conecta también con esto. Voy a citar a Sergio en este punto, porque me parece una de las frases más elocuentes. Esta incipiente identificación entre liberalismo y patriotismo, que se forjaría con más claridad en los meses por venir, tiene su germen en Guadalajara y expresa en buena medida un patriotismo que fue surgiendo en la tropa y en el alto mando del ejército liberal, mientras combatía en los muchos puntos por los que transitó en el territorio nacional. O sea, la propia tropa se va nacionalizando, y al hablar de eso, o sea, la tropa se nacionaliza, los propios militares se nacionalizan, en el sentido de que van cobrando, no sé si decir conciencia, más bien van construyendo la conciencia de ese Estado-nación que hay que defender. Es ahí cuando transita Zaragoza, sin traicionar sus principios, pero transita de una visión regional de la comunidad política a una visión plena y estrictamente moderna del Estado, del Estado-nación como la unidad nacional, además cuya soberanía radica efectivamente en el pueblo. Entonces, a mí el hablar de esto, no afirmándolo nada más, sino hablar de esto a través de Zaragoza, me parece verdaderamente un acierto. Y frente a eso, lo que ocurre en la batalla del 5 de mayo cobra mucho mayor relevancia y resulta muchísimo más interesante, porque explica, más allá del romanticismo, digamos, de las versiones oficialistas de esta historia, por qué sí es posible pensar en los soldados con ese nivel de excitación, ¿no? En una batalla que fue relevante en realidad hasta cierto punto, ¿no? Pero que ellos mismos simbolizaron in situ. O sea, eso es interesantísimo. Esto me lleva obviamente a la cuestión del carisma, que me parece a mí que está más bien, es más evidente a partir del capítulo 4, cuando Sergio empieza precisamente a contar esta pues transición, ¿no? O sea, cómo el propio Ignacio Zaragoza se va transformando en ese militar que es uno más de los constructores de esa idea de nación, por decirlo de algún modo. Y lo del carisma para mí es muy interesante, porque yo como que esperaba más al principio trabajar con el carisma en un sentido que no es ajeno a lo que Sergio cita y lo que ve, que insisto, cómo los demás perciben al personaje, cómo a través de eso se genera la adhesión. Y desde luego Sergio habla de esto, pero hace algo distinto y también muy interesante también, que es un poco lo que decía yo hace rato. Más bien aquí la cuestión del carisma, que es sobre todo evidente, como dije antes, a partir del capítulo 5 y obviamente en el 7, que además está titulado así, El héroe nacional. Pero ahí es cuando uno se da cuenta de que lo que ocurre en la batalla del 5 de mayo, como en ese último año, que es cuando uno podría pensar que realmente
Zaragoza se convierte en héroe en vida, ¿no? En uno de esos héroes en vida, como fue Porfirio Díaz, etc. Pero los héroes en vida, por lo general, son ultrafugaces, y este libro no desestima, confirma, digamos, esa tesis. O sea, no pareciera que Zaragoza fuera un héroe antes, de manera que llama todavía más y poderosamente la atención que se haya convertido en héroe de manera tan increíblemente súbita. Y claro, esto es cierto solo parcialmente, no fue súbito. ¿Por qué? Porque en la perspectiva de Sergio, el carisma está facilitado por el lugar que ocupa, como dije antes, Zaragoza, en una red de complicidades y de lealtades que hicieron posible el poder de los liberales en México en plena guerra. Y claro, ese lugar es el que Zaragoza va cosechando, va trabajando y cosechando a lo largo del tiempo. Ese lugar, la forma en la que esa trayectoria se lleva a cabo es lo que este libro cuenta. Por lo tanto, este libro en realidad sí explica la batalla del 5 de mayo o la existencia de meses de ese héroe nacional que además muere, pues sí, o sea, 5 minutos después, ¿no? Entonces, para mí eso es, de verdad, te felicito mucho por eso, Sergio, era algo difícil, ¿no? Porque el 5 de mayo pertenece pues a un imaginario, ¿no?, de historia que no es el que este libro abreva y no es lo que a este libro le interesa contar, y no obstante es para mí una de las grandes explicaciones de por qué el 5 de mayo es una fecha tan emblemática y por qué pasó en ese momento. Por cierto, el 5 de mayo, y con esa reflexión cierro, como el propio Zaragoza, tiene razón Sergio, hay calles de Zaragoza, hay calles de escuelas por todos lados con el nombre de Zaragoza, eso es un hecho. Pero digamos que el culto a Zaragoza no sobrevivió tanto, sobre todo a lo largo del siglo XX, obviamente. Y es muy interesante porque fue poderosísimo en el siglo XIX. Ya no quiero robarme tanto el tiempo, pero vamos, hay estupendos trabajos sobre la sede en México, sobre el culto a los héroes, precisamente, que es como que lo que más me toca, y la figura de Zaragoza era por mucho de las más importantes, desde luego superando a la de Juárez, además tan problemática, algo que en el libro se ve perfectamente bien. Claro que Juárez tenía sus leales, Zaragoza por cierto, pero desde luego tenía muchísimos detractores, entonces la cosa es como más lenta, ¿no? Lo de Zaragoza es en ese sentido muy interesante, pero no transita, digamos, también a los otros nacionalismos mexicanos que se van forjando tras la Revolución de 1910. Lo cual hace todavía más enigmático el asunto del 5 de mayo, porque el 5 de mayo sigue siendo una fecha muy importante para la política en este país. Hoy lo estamos constatando, obviamente, o sea, es como un botón que se activa, digamos, pero yo me atrevería a decir que es más incluso el 5 de mayo que Zaragoza. Y en el libro de Sergio lo que vemos es que el 5 de mayo se trata, o sea, el simbolismo del 5 de mayo se trata, sobre todo y por encima de todo, de Zaragoza. Para la propia época, pues, para los propios actores políticos y sociales de la época. Entonces, bueno, muchísimas felicidades por esto, que tenga muchos lectores, y ya nada más así como nota al pie, y porque alguna vez le oí a Tomás decir en una presentación del libro, y tiene razón, que las presentaciones del libro son el mejor lugar para hablar de otros libros. Quiero también decir, o sea, reiterar algo que creo que ya escuché en otros lados, pero hay que insistir, que es que la historia del siglo XIX goza de cabal salud. O sea, no sé por qué hay gente queriendo matarla. O sea, es muy interesante, es muy divertido. Ya se dijo en esta mesa, y además está dicho en el libro, hay un revisionismo sobre esta etapa de la historia que es muy interesante. O sea, bueno, hay muchos libros interesantes, recientes, aunque la verdad es que siempre hemos tenido grandes libros sobre la historia del siglo XIX, pero es cierto que recientemente se han escrito cosas. Fue inevitable para mí pensar en el libro de Israel Arroyo, que leí además hace poco, el de Juárez y sus gabinetes republicanos de división de poderes, que creo que es también un poco eso, o sea, un tema muy sobado que de repente se refresca muchísimo a través de su visión de las cosas. Obviamente quiero mencionar el de Erika Pani, de Las mujeres en el imperio, que acaba de salir, aunque ella no quiera. O sea, creo que, digamos, obviamente se necesitaba un libro así. Y quiero hablar de un texto que es más raro, que a lo mejor, porque además no es de historiador, es de sociólogo, pero que me hizo
estaba presente todo el tiempo cuando estaba leyendo el libro de Sergio, que es de un autor, de un sociólogo norteamericano que se llama Barry Schwartz, que escribió un montón de libros sobre los Founding Fathers en general, sobre Lincoln también tiene un par de libros estupendos, pero tiene un articulito que se llama George Washington and the Whig Conception of Heroic Leadership, o sea, algo así como George Washington y la concepción Whig del liderazgo heroico, que me hizo recordar todo el tiempo esta idea del carisma como el lugar que ocupas dentro de una red de intereses o la idea que los otros sostienen y defienden de un personaje que no eres tan bueno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Quiero también agradecer a Tomás, a Sergio, el haberme invitado a compartir esta mesa con mis queridos invitados, colegas, y sobre todo a leer este libro, ¿no? Me vino como anillo al dedo en un momento en que un poco, yo no sé si son más los historiadores que vivimos torturados porque lo que hacemos nos sirve, entonces pensando un poco cuál es, digamos, nuestra responsabilidad al escribir, para producir una historia, yo no sé si que sirva, pero que importe, que haga algo ahí afuera. Me parece que es clave que nuestros lectores lean y esto los ponga a pensar, que realmente los ponga a conversar, no a gritos y sorpresazos, a discutir quién es el más bueno, el más malo, el que hay que colgar del árbol. Y creo que para eso, fuera de los que estamos obligados a leer la historia, porque pues ese es nuestro trabajo, buscar que allá afuera se quiera leer la historia. Y desde que empecé a leer esta biografía de Zaragoza, dije, bueno, es que este es el vehículo ideal, ¿no? La biografía es la herramienta que nos permite incidir fuera de nuestras discusiones académicas. Uno, porque hay un chorro de vidas fascinantes, casi todas en el 19. Y porque, lo dijo ya Rebeca, nos abren una ventana sobre una época, sobre una serie de procesos que son de donde venimos, ¿no? Entonces creo que en ese sentido acercarnos, hacernos de una persona es una tarea central. Ya sabemos que Sergio era un muy buen biógrafo, ¿no? Y en este libro que rastrea a Francisco Pablo Vázquez, este clérigo que logra normalizar la relación de la cabeza de la Iglesia Universal con la Iglesia Mexicana, a pesar de que no se ha reconocido la independencia y que se vuelve el obispo de Puebla en 1831, ¿no? Entonces, en este caso tenemos un personaje clave de la historia que es, yo diría, absolutamente desconocido antes de que Sergio lo trabajara. Ignacio Zaragoza es un personaje famoso, pero también es desconocido. Y lo que hace Sergio es reconstruir esta vida que tiene tanto que decirnos sobre los relativamente cortos años que le tocó vivir, ¿no? Entonces, sabemos que Zaragoza es este oficial joven que sale en los billetes de 500 que no tienen a Diego Rivera, es el general de los antojitos, es el que logró, eso sí no nos queda tan claro, ¿no? Esta impresionante derrota del ejército francés que había llegado a promover un cambio de régimen a través de una invasión militar, y creo que lo que logra hacer a través de este libro es rastrear una trayectoria que nos ayude a entender un momento crucial en el siglo XIX, ¿no? La Reforma y la Intervención, que nos permite entender qué es eso del liberalismo, ¿no? Porque es un elemento importantísimo, casi causa de todo lo que sucedió con el Estado-Nación mexicano durante el siglo XIX. Lo que nos muestra es que el liberalismo es un tema contencioso
incluso para quienes, no solo para los conservadores que lo criticaban, sino para quienes lo defendían, quienes decían vivirlo y en algunos momentos encarnarlo, y que no es uno, sino que son varios. Y el otro tema que me parece crucial es el tema militar, ¿no? Es un elemento central porque pues un hombre que vivió este periodo que está profundamente marcado por la guerra y luego de manera todavía más profunda por la guerra civil, que es la de reforma y a la que se sobrepone la intervención, y que creo no termina de quedarnos claro porque asociamos normalmente a los militares de esta época con el conservadurismo, ¿no? Los otros son los ciudadanos soldados, un poco salen de detrás de las piedras para defendernos de los franceses y creo nos tomamos menos en serio lo importante que es para estos hombres su identidad como militares, ¿no? También podemos ver a través de la vida de Zaragoza el peso de la región y luego el proceso de construcción de nación como un objeto principal de la devoción cívica, ¿no? Y lo difícil que es un poco darle cuerpo a este patriotismo nacional y militar, ¿no? Por varias cuestiones. Los militares estaban muy ocupados, no tenían tiempo de escribir editoriales sesudísimos en el periódico, normalmente no los escuchamos en los constituyentes, en los legislativos, a pesar de que están representados, y a veces los textos que tenemos son estas arengas a sus soldados, la mayoría de los cuales están ahí a la fuerza, y es una retórica de la movilización, no del debate político, no de las razones que mueven a estos hombres, ¿no? Entonces, Sergio navega, ¿no?, con mucha habilidad estos obstáculos para contar una gran historia con una pluma, ya lo han dicho mis amigas, que permite una lectura muy tersa, que engancha y muy incluso en ciertos momentos, ¿no? Entonces, la historia de Zaragoza es la historia de un tejano con J. Otra vez, estos que son parte de la nación mexicana, pero nace en un pueblo al que le ponen el nombre de Goliat, reacomodando las letras del Hidalgo. Nace 7 años antes de la independencia de esta provincia. Es un miembro de la familia Seguín, ¿no? De esta familia que se, digamos, vincula a los colonos anglos. El tío Juan Nepomuceno va a ser un promotor abierto de la separación de la provincia de México, y a pesar, digamos, de tener este peso local, pertenecer a esta élite que le está apostando a un nuevo orden, un orden distinto, los padres de Ignacio cruzan la frontera para seguir viviendo en México, ¿no? Entonces, luego, la construcción de su carrera militar de la mano de este otro personaje muy interesante, quizás más contradictorio, hay más luces y sombras, irresponsabilidades en Santiago Vidal que en Zaragoza, pero cómo es esta formación en la defensa de la población de Nuevo León, de los llamados indios salvajes, y son estos grupos de hombres jóvenes, vecinos, armados, bien pertrechados, que producen, digamos, un reconocimiento por parte de la población, un aprecio por parte de la población, a diferencia del ejército profesional, que es visto normalmente con muy malos ojos, y que crea esta sociabilidad masculina que, a pesar de haber jerarquías, ¿no?, es bastante horizontal, ¿no? Y vemos esta construcción de amistades, de lealtades, obviamente con Santiago Vidaurri, pero también con estos otros hombres que van a conformar su generación, Manuel Negrete, Jesús González Ortega, que incluso tenemos, ¿no?, estas escenas
en las que se encuentran acabando la batalla y se arrojan en los brazos del uno del otro y lloran, ¿no? Entonces, esta parte emotiva, que es cierto que vemos, ¿no? La obra de Rafaela, no sabemos, o sea, qué pasó, cómo llegamos a eso, pero sí vemos, yo creo que parte del patriotismo se debe también a estar arropado con estos compañeros de ruta, ¿no? que están pensando en esta construcción casi de cero de una patria, ¿no? Entonces vemos este norteño que se convierte en el ciudadano armado de la República, con esta retórica muy clara, igual muy particular de estos miembros de estas guardias nacionales norteñas, creo que no lo vemos en otros lugares, la igualdad, la dignidad y la libertad encarnada, digamos, en la autonomía local y regional, ¿no? En la participación, en el apoyo a Ayutla, ¿no? Porque no es la revolución de Ayutla, es otra cosa, pero queremos lo mismo, pero luego sí, la guerra de reforma, el abandono de esta visión autonomista, confederalista de la región y una decisión personal que tiene que ver con el ver a la nación como el objeto, digamos, que hay que defender y definir su destino en esta guerra civil en donde se juega su futuro, pero también el rehusarse a ser ciegamente obediente a quien no haya sido su, digamos, no es que no quiero usar la palabra patrón, porque hay esta horizontalidad entre Vidaurri y Zaragoza, ¿no? Militar competente que va a terminar siendo ministro de guerra, que debe entender la logística de la guerra, ¿no? La necesidad de tener los abastecimientos asegurados, la necesidad de pertrechar, la necesidad de preparar a la ciudad, digamos, para los ataques, y también la sensibilidad de escoger a sus aliados. Entonces, Santos Degollado, el general de las derrotas, no es el que lo entusiasma, pero González Ortega sí, ¿no? Y esta mancuerna es una mancuerna que funciona bien. Y bueno, la intransigencia, ¿no? Ya la llegada de la intervención nos muestra a un hombre totalmente decidido a la defensa, un profundo rechazo a quienes no están dispuestos a colaborar con ella. Y a mí lo que me llamó la atención es que está, ¿no? Ya subido al caballo, a pesar de que es muy poco optimista. O sea, él está seguro que van a perder, ¿no? O sea, no nos vamos a poder ahorrar. Dice, la patria, este sufrimiento, tiene una opinión muy poco buena de estos, ¿no?, habitantes del centro del país, que lo que querían era, ¿no?, proteger los recursos de sus pueblos de alguna de las facciones armadas que llevaban 4 años arrollándolos. Dice, bueno, estos no quieren comprometerse, no quieren comportarse como patriotas, ¿no? Y en ese sentido coincido con Rebeca, que la interpretación que él inmediatamente le da al triunfo es: ganamos porque somos libres. O sea, los mexicanos somos los que estamos defendiendo esta libertad, y por ahí está cifrado el triunfo. Y bueno, muy interesante, más allá del compromiso personal, es cómo ve el enfrentamiento y cómo no ve a los contrincantes como posibles rivales políticos, los ve como enemigos, ¿no? Entonces, la reacción le tiene un odio a muerte. Hay una cosa personal, un
el degenerado hijo del mortal Morelos, ¿no? Cuando conocen al monte, agarran a Manuel Robles Pezuela, ¿no? Que es un traidor incorregible, que nunca va a enmendar camino, y por lo tanto hay que arrestarlo y ejecutarlo. Juárez quiere que ahí lo juzguen, ¿no? Dice que mejor rapidito se deshacen de él. El motivo de muchos de los conservadores es la protección de la religión. Y esto aparentemente ni le provoca ningún tipo de curiosidad, o sea, la religión está prácticamente ausente, ¿no? Incluso cuando habla de los católicos es una connotación negativa, ¿no? Entonces, otra vez, la complejidad del imaginario y de las posturas políticas de México decimonónico, incluso en este momento de gran polarización. Y no está, que a mí me parece también una expresión fantástica, dice: vamos a tener que recurrir a las armas en lugar de la razón y la justicia. Pero es lo que hay que hacer, ¿no? Se lanza a esto. Y bueno, yo cerraría con lo que me parece, y creo que también coincido con mis colegas, esta propuesta muy interesante. Pero yo creo que debatible, que esto es claramente una virtud del libro, sobre el papel que desempeña el carisma en el éxito que tiene Zaragoza. Y yo creo que tú arguyes de manera muy convincente, fincándote en Bell, y yo no he leído el libro, pero me cuesta pensar en estos hombres a caballo, y que no, digamos, y que su capacidad de entusiasmar, movilizar, disciplinar a soldados que vienen un poco de todos lados y que no están entrenados y que no quieren estar ahí, no sea una parte esencial de ser un hombre a caballo exitoso, pero tú apoyas, creo que de manera muy convincente, en que el chiste del carisma es esta capacidad de tejer alianzas, de asegurar lealtades, de construir redes con líderes, yo diría con líderes competentes, locales, regionales y nacionales. Y yo creo que este talento de Zaragoza quizás habría que entenderlo de manera distinta. Por un lado, tiene una confianza en sí mismo bastante notable y tiene lucidez, ¿no? O sea, el rompimiento con Vidaurri, yo creo que no era algo para los norteños, y hay, ¿no?, un par que deciden cambiar de apuesta. Entonces, por un lado, en esa decisión creo que él no está sacrificando sus principios, pero que tampoco la defensa de sus principios es la razón por la que rompe con Vidaurri. Rompe con Vidaurri porque tiene el buen juicio de ver que la cosa importante va por otro lado. Y tuvo toda la razón, porque si no se hubiera muerto, claro que hay muchos hubieras ahí, pero pues igual hubiera acabado imperialista. Imposible de pensar, ¿no? Entonces, tiene por otra parte muy buen ojo en identificar a quienes van a ser colaboradores eficaces, ¿no? El mismo Joran, que va a terminar traidor y fusilado, en ese momento, bajo el mando de Zaragoza, cumple con lo que tiene que cumplir. Y luego sabe forjar alianzas y asegurar el reconocimiento, ¿no?, mantenerlas. Y eso, coincido contigo, no es una característica innata, personal, es un muy buen grillo. Y para ser grillo se requiere chambear, no es su avasalladora personalidad, es que le invierte tiempo, esfuerzo, a estas relaciones, y creo que esto lo hace realmente un personaje muy interesante, ¿no? Entonces, es un libro entretenido, es un libro provocador, es un libro que nos pone a pensar sobre el liderazgo efectivo. ¿Qué
¿qué es lo que hace a un político, aunque este sea militar, funcionar y llegar a lo que se propone? Porque creo que Zaragoza lo hace de manera sorprendente en algunos casos. Pues bueno, creo que es un libro que se lee con enorme provecho y los invito a hacerlo. Muchas gracias. Bueno, me toca tomar la palabra y no tengo más que palabras de agradecimiento para la mesa que hemos reunido esta noche. En primer lugar, a la Casa Universitaria del Libro que nos ha acogido, a Grano de Sal y a Tomás, que lo presumo como un gran editor, creo que lo sabemos todos. Una gran editorial y un gran editor le ayuda mucho al autor a que funcione sus libros. Así es que gracias, Tomás, por tu profunda generosidad. Y sobre todo gracias también a la mesa, no tengo más que palabras de admiración, porque además ha sido tan lúcida que han encontrado esos puntos debatibles y esos puntos que espero hagan sabroso el libro y que hacen interesante dialogar sobre la historia, ¿no? Además, quiero decirlo con todas sus palabras esta noche, estar en esta mesa aquí reunidos es finalmente el sueño que cualquier historiador del siglo XIX puede tener, porque no quiero llenar de flores a todas, que sin duda se pueden ir llenas de flores, por supuesto, pero Paola fue un ejemplo a la hora de tomar en la biografía de Zaragoza. Iba yo confrontando mis lecturas con tu libro, y también tomando, sabe, desde el primer momento, le dije, ¿sabes quién sería padrísimo? Paola, y me dijo, es mi amiga, entonces dije, tiene que estar. Entonces, muchas gracias porque todo este camino para que regresáramos a Zaragoza, y eso es algo que tenemos que valorarlo. Espero que lo haya podido expresar bien, y si no, aquí también lo digo. El pensar hoy en Zaragoza, tú abriste ese camino porque lo habían olvidado por más de 100 años, bueno, por 100 años prácticamente, entonces, bueno, por 50 años, pero es una historia tremenda. Y bueno, ¿qué podría decir? Creo que Rebeca también, no solamente le agradezco la generosidad de su primera lectura y que permitió tener estas palabras en la cuarta de Porros, sino que además es también un ejemplo de cómo historiar a Juárez y cómo Juárez nunca se nos va a morir, como está haciendo el presente. Y además cómo se presenta siempre esto que acabas de decir muy bien, ¿no? La historia del siglo XIX goza de cabal salud y es gracias a muchos historiadores como tú. Así es que muchas gracias por tu generosa lectura y pues no tengo que decir de Erika Panis y la historia del siglo XIX goza de cabal salud, doctores, muchas gracias a usted, a usted diga que no. Yo no sé de dónde salió la brillantísima idea de mexicanizar al Segundo Imperio, ahorita me lo platica, pero a partir de ese momento también mexicanizamos el siglo XIX y nos animó a muchos que estábamos con una vocación contemporánea y nos mostró que era un camino que se valía y que se podía. Entonces yo le agradezco mucho la generosidad de las palabras que ha señalado. Y para el lector que se quiera acercar a comprar el libro, y a echarle un vistazo, pues decirle, creo que más que lo que yo pueda señalar, la presentación ha hecho énfasis. Era un personaje muy interesante, además a veces aburrido, pero que encontró el camino para poder avanzar en un México marcado por la guerra, por la desigualdad, por la pobreza, por las derrotas, y que encontró la manera de ganar una batalla, aunque esa batalla parecía que no era mucho, se volvió el 6 de mayo. Yo creo que cuando se dio cuenta al entrar a la Ciudad de México 2 días después, dijo, madre mía, ¿qué hemos hecho? ¿Qué significa lo que pasó en Puebla? Así es que, bueno, los invito a leer el libro y a disfrutar como yo he disfrutado esta posibilidad de historia. No quito más tiempo, les agradezco mucho y gracias en verdad por hacer este sueño. Muchas gracias. Solo para terminar, agradecer a la Casa Universitaria del Libro, agradecer a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con la que
pues dictamos esta hora, donde Sergio es académico, y pues esperamos que esta grabación llegue a mucha más gente que quiera ir más allá del Zaragoza, de los anteojitos y del billete, porque hay mucho más allá de esos clichés asociados a esa figura. Muchas gracias. Gracias a ustedes por participar.